Hola, buenos días. Vamos a dedicar esta clase a Lazarillo de Tormes, la primera novela picaresca, así que vamos a hablar tanto de Lazarillo como de la novela picaresca en general, porque es uno de los temas más importantes de la literatura española. Bien, entonces la primera pregunta es, ¿qué es una novela picaresca? Supongo que muchos de vosotros ya lo sabéis, pero bueno, por si no, lo repasamos. Entonces, es un género que aparece en España con la novela Lazarillo de Tormes en 1554, ¿no? Lazarillo es la primera novela picaresca, el principio de este género, 1554. El género picaresco tiene algunos antecedentes en la literatura, como vamos a ver, lo vamos a comentar, pero Lazarillo es la primera novela picaresca que luego tiene su descendencia, tiene continuaciones, con Lazarillo nace, ¿no? Nace el género picaresco y luego aparecen más obras que tienen las mismas características. Bien, entonces, una novela picaresca tiene forma autobiográfica, son como autobiografías ficticias, son siempre autobiografías ficticias y muchas veces también tienen la forma epistolar, o sea que es una carta, ¿no? Es una carta que el protagonista escribe a alguien para contarle su vida o para explicarle su vida, para explicarle algo. Entonces, tiene forma de autobiografía ficticia, muchas veces forma epistolar. Y el protagonista es un pícaro. Pícaro, ¿no? ¿Qué quiere decir? Significa que suele ser un niño, ¿no? Al principio de la novela suele ser un niño de baja sociedad que intenta mejorar su situación, que intenta subir, ¿no? Socialmente, no se conforma, no quiere mejorar su vida, ¿no? Y tiene que aprender cómo hacerlo y tiene que aprender cómo sobrevivir en la sociedad de su tiempo. Entonces, normalmente el pícaro aprende a mentir, aprende a robar, tiene aventuras, sirve, ¿no? Los niños son como sirvientes, sirve a diferentes amos, a diferentes personas, y tiene una evolución psicológica, ¿no? O sea que de un niño inocente se convierte en un pícaro, ¿no? En un pícaro, en una persona que ha aprendido a mentir, a robar, a hacer trucos para sobrevivir en la sociedad. Entonces el pícaro siempre hace un viaje para mejorar su vida, pasando por diferentes ambientes y cambiando de amo, sirve a diferentes amos. Y claro, esto le sirve al autor para enseñar, para describir, para retratar diferentes ambientes de la época. El ambiente, no sé, de la ciudad, el ambiente de la nobleza, el ambiente de la iglesia, de los curas, por ejemplo, cómo se comportan, ¿no? Entonces, esto le sirve al autor para retratar diferentes ambientes y sus personajes, ¿no? Cómo se comportan, qué vida tienen, qué problemas tienen, etc. Y las novelas picarescas son siempre críticas, es una crítica de la sociedad de su tiempo. Ven las mentiras, la hipocresía de la gente, cómo unos y otros se engañan, cómo todo el mundo intenta subir, que la gente es egoísta, ¿no? Es una crítica, la novela picaresca siempre es crítica. Bien, entonces, como ya he dicho, Lazarillo de Tormes aparece en 1554. Es la primera novela picaresca. Es curioso, Lazarillo
Aquí tenéis Lazarillo de Tormes. Es anónima, no se sabe, no se conoce el autor, ¿no? Es una novela anónima, no sabemos quién la escribió. Y esta novela, Lazarillo de Tormes, tiene dos continuaciones. Tiene una segunda parte escrita por otros autores. Son continuaciones, ¿no? Esto en la época, en el siglo XVI y XVII, en esta época de la que estamos hablando, esto era bastante común. Alguien escribía algo, ¿no? Por ejemplo, una novela de caballerías sobre un caballero. Entonces luego otro escritor cogía ese personaje o el tema y hacía su propia novela, ¿no? Hacían continuaciones. Los autores como que se prestaban o se robaban los personajes y los temas y podían escribir de lo mismo, ¿no? Claro, para nosotros quizá hoy en día esto es un poco extraño porque hoy en día existen los derechos de autor, ¿no? Y todo eso. Pero en la época era normal imitar temas o imitar personajes o prestarse personajes o temas, ¿no? Entonces, Lazarillo de Tormes, anónimo, tiene dos continuaciones, o sea que dos autores diferentes cogieron el tema y escribieron una continuación. Una de las continuaciones se publicó en el año... Y ahora, no sé, voy a buscarlo. Sí, perdón, es que se me ha olvidado el año. Entonces, una de las continuaciones de Lazarillo de Tormes se publicó en el año 1555, o sea, un año después de Lazarillo, sale una segunda parte del Lazarillo, también anónima, tampoco se conoce el autor, ¿no? Una anónima segunda parte del Lazarillo. Sale un año después. Y bueno, esto es muy gracioso. En esta segunda parte del Lazarillo, en esta anónima segunda parte, en una parte de la novela, Lazarillo se convierte en atún. Y esto es muy extraño, ¿no? O sea, el personaje se convierte en atún, ¿no? Lazarillo se está en tuñaquem y vive en el mar, ¿no? Vive en el mar en una especie de reino de los peces. ¿No? Entonces, es una especie de alegoría. Es una especie de alegoría de la sociedad humana, ¿no? ¿No? Entonces esto es muy extraño y esto nos enseña que Lazarillo, la novela, la primera, no fue entendido en su época como una autobiografía ficticia, sino que fue entendido como un ejemplo de la literatura lucianesca. Luego vamos a explicar qué es esto. Entonces, Lazarillo, y esto es muy interesante, parece ser que en su época no fue entendido bien, porque claro, era una cosa muy muy rara y muy novedosa, muy original, ¿no? Porque estamos en la época de las novelas de caballerías, que son un género completamente diferente, que no tienen nada que ver, ¿no? Entonces, de repente aparece Lazarillo. Entonces, parece ser que no fue demasiado popular en su época, Lazarillo. Existen solamente 5 ediciones del siglo XVI y además parece ser que Lazarillo fue leído no como una autobiografía ficticia, sino como un ejemplo de literatura lucianesca. Y esto luego lo explicamos, ¿no? Entonces, esa segunda parte anónima de Lazarillo, donde Lazarillo es atún, entonces tiene relación con la literatura lucianesca, ¿no? Entonces es curioso porque Lazarillo durante mucho tiempo está solo, ¿no? Está como novela picaresca, está sola. No aparece ninguna parecida, ¿no? Porque esa segunda parte donde Lazarillo es atún, es realmente una cosa bien diferente, es una alegoría, ¿no? Entonces Lazarillo está solo y hay que esperar bastante tiempo para que aparezca otra novela picaresca, ¿no? Entonces aquí os doy la trayectoria, vamos a ir poco a poco,
¿no? Entonces, Lazarillo de Tormes, 1554. Y la segunda parte, 1555, donde Lazarillo es atún. Pero eso no es una novela picaresca, es otra cosa, ¿no? Entonces hay que esperar hasta el año 1599 a esta novela del autor Mateo Alemán, Guzmán de Alfarache. Esto es una novela picaresca. Y aquí Mateo Alemán coge el ejemplo de Lazarillo de Tormes y escribe una cosa parecida. Una novela picaresca, Guzmán de Alfarache. Pero fijaos en las fechas, han pasado casi 50 años. Sí, han pasado casi 50 años entre Lazarillo y otra novela picaresca, Guzmán de Alfarache. Guzmán de Alfarache es esto. ¿Vale? Es bastante larga. Y muy buena, es una de las mejores novelas del siglo XVI. ¿No? Entonces, Guzmán de Alfarache. Y con Guzmán, de repente, el género se vuelve popular, ¿no? Entonces, después de Guzmán, hay una especie de ola de novelas picarescas. O sea que Lazarillo primero está solo y hay que esperar 50 años para que aparezca otra novela picaresca y luego ya viene como una especie de ola de novelas picarescas. Por ejemplo, Francisco López de Úbeda, La pícara Justina, 1605. Esto es curioso porque aquí la protagonista es una chica, es una mujer. Luego, Juan de Luna, la segunda parte del Lazarillo, ¿no? Esta es la segunda continuación del Lazarillo. Esta no es anónima, Juan de Luna, la segunda parte del Lazarillo. O sea, Juan de Luna también coge el tema del Lazarillo y escribe una segunda continuación. Luego, Francisco de Quevedo, La vida del buscón, una novela famosísima de Quevedo, y luego La vida de Estebanillo González, más o menos de la mitad del siglo XVII, ¿no? Entonces, esta es la trayectoria de la novela picaresca. Esto se puede estudiar si queréis un tema para estudiarlo, pues aquí tenéis uno, la evolución de la novela picaresca. Podríais leer todas y, por ejemplo, compararlas, ¿no? Cómo evoluciona el género, cómo evoluciona el modelo que establece Lazarillo de Tormes, cómo evoluciona en la literatura. Un tema muy interesante. Bien, entonces estas son las novelas picarescas. Y claro, ya lo hemos dicho, ¿no? Porque que Lazarillo, como la primera, es una cosa muy original y muy novedosa, ¿no? ¿Por qué? Bueno, se la considera como la primera novela realista. Ya lo hemos dicho en las clases de teoría literaria, Mikhail Bakhtin, por ejemplo, considera que con Lazarillo, con la novela picaresca española, llega el realismo a la literatura occidental. Es la primera vez que aparece un cierto realismo en la literatura occidental, ¿no? O sea que es, simplificando un poco, podríamos decir que es la primera novela realista de alguna manera, ¿no? Claro, y en ese sentido, Lazarillo aparece como una especie de aparición en la literatura de su tiempo. Porque claro, ¿qué se escribe en esa época? Pues las novelas de caballerías. Y las novelas de caballerías son un género muy, muy idealizado, muy idealizado y muy diferente, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque las novelas de caballerías, el héroe siempre es un adulto y una persona excepcional, que tiene una moral muy fija, que es muy valiente, muy buen cristiano, buen amante, tiene una dama por la que lucha, siempre gana, ¿no? Son como seres ejemplares, ¿no? Son héroes que hacen grandes hazañas. Y se mueven por lugares exóticos. Las novelas de caballerías suelen estar ambientadas en lugares exóticos, por ejemplo, Grecia, ¿no? Etc.
Entonces, ahora se me ha olvidado qué quería decir. Sí, quería añadir que los héroes de las novelas de caballerías no tienen evolución psicológica. Amadís de Gaula es perfecto desde la primera página hasta la última, ¿no? Es un héroe, es muy valiente, siempre está enamorado de su dama, ¿no? Etcétera. O sea, no tiene evolución, el personaje no evoluciona, ¿no? Entonces esto es por un lado la novela de caballerías. Y ahora lo que pasa en la novela picaresca es muy interesante. El protagonista es un niño, no es un adulto, es un niño. Y es una persona insignificante de sociedad baja, es una persona normal y cualquiera, un niño pobre protagonista de una novela. Esto es algo insólito, ¿no? Muy, muy inusual. No es un héroe, no es un príncipe, no es un caballero, es un niño pobre cualquiera, ¿no? O sea, no me puedo imaginar dos cosas más diferentes, ¿no? Un héroe, un caballero y un niño pobre pícaro. Claro, ese personaje además suele tener una evolución psicológica, porque al principio es inocente, no conoce el mundo, no conoce cómo son las personas y tiene que aprender. Entonces va aprendiendo y va, digamos, perdiendo ilusiones, se va desengañando de la gente, ¿no? Primero a lo mejor piensa que la gente le va a ayudar o que son buenos y se va desengañando, ¿no? Va aprendiendo que la gente es hipócrita, que la gente es mentirosa, que la gente es egoísta. Entonces va aprendiendo sobre el mundo y entonces el personaje va cambiando. Y tercero, las novelas picarescas están ambientadas en España, ¿no? O sea, en un ambiente real, y actual, ¿no? Actual de la época. Así que, por ejemplo, sí, en las novelas de caballerías se habla no sé, de Grecia o de Macedonia, a veces, ¿no? De lugares exóticos, pues Lazarillo de Tormes, el viaje que hace es de Salamanca a Toledo, ¿no? O sea que son lugares reales y la sociedad actual de su tiempo, de su época. Entonces son realmente, la novela de caballerías y la novela picaresca son realmente los géneros opuestos, ¿no? Completamente. Y ya repito que en ese sentido Lazarillo de Tormes es realmente muy, muy original para la novela, para la literatura de su época. Bien, entonces, claro, aquí se ofrece una pregunta. Si digo que es tan original, claro, la pregunta es, ¿cómo es posible? ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que de repente aparezca en la literatura algo así? ¿Cómo es posible, ¿no? Que de repente aparece una novela tan diferente como Caída del cielo, ¿no? Parece que ha caído del cielo, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo es posible esto? Pues la novela tiene sus antecedentes literarios, ¿no? Hay literatura anterior a Lazarillo, a la novela picaresca, que tiene algunos rasgos parecidos y se suele comentar como el antecedente de la novela picaresca. Y son varias cosas. Entonces, primero sería la literatura lucianesca, ya lo he dicho, ¿no? Literatura lucianesca. Esto viene, la palabra lucianesca viene del nombre del autor, Luciano de Samosata, un griego del siglo II después de Cristo, que escribe Diálogo El Gallo. Es un diálogo que se llama El Gallo. Y esto es muy gracioso. Es un diálogo donde el protagonista es un gallo, o sea, cohout, y el gallo cuenta su vida. Muy gracioso. Pero en realidad el gallo es una especie de reencarnación de Pitágoras. ¿No? O sea que el gallo dice, bueno, yo fui Pitágoras. Tiene mucha gracia, ¿no? el asunto. ¿No? Entonces luego el gallo narra, cuenta su vida y cuenta como también cosas de la sociedad.
es una sátira social. Luciano de Samosata era un satírico, ¿no? Escribía sátiras sociales, así que también son cosas, son obras críticas, ¿no? que tienen esa sátira. Bien, entonces cuando decimos literatura lucianesca, hay otros ejemplos, ¿no? O sea, Luciano es como el fundador griego, ¿no? O sea, una cosa muy antigua, pero tenemos un ejemplo de la literatura española del siglo XVI, de la primera mitad del siglo XVI, o sea que justo antes de Lazarillo. El autor es Cristóbal de Villalón y la obra se llama El Crótalon. Tengo aquí el Crótalon. Y esto también es muy gracioso. En el Crótalon, otra vez el protagonista es un gallo. Y el gallo, otra vez, es una especie de reencarnación de Pitágoras, ¿no? Y el gallo está hablando con el zapatero, que creo que se llama Micilo. Están hablando el zapatero y el gallo. Y el gallo le cuenta, ¿no? Le cuenta cosas, le cuenta la experiencia de su vida y le cuenta sobre la gente, ¿no? Es muy gracioso. Creo que al principio el zapatero quiere comer al gallo, lo quiere matar, me parece. Lo quiere matar y lo quiere cocer, ¿no? O hacer una sopa. Entonces el gallo dice, por favor, no me mates, que te puedo contar cosas que te van a gustar. Entonces el zapatero dice, tú hablas, pues cuéntame cosas, ¿no? Así que el gallo le empieza a contar cosas que ha visto, que le han pasado sobre la gente, ¿no? Entonces esto, claro, evidentemente, esta obra está relacionada con el diálogo de Luciano, ¿no? O sea, el tema es el mismo, este autor está imitando a Luciano de Samosata. Pero claro, esto es curioso porque esto es una obra española de la primera mitad del siglo XVI. Lo que pasa es que esta obra no se publicó. Circuló en manuscritos, no se publicó, estuvo solamente manuscrita. Entonces, claro, allí no se puede saber en realidad si el autor del Lazarillo tendría acceso a esta obra, ¿no? Porque, como digo, repito, no se publicó, circuló manuscrita. Pero bueno, es algo, ¿no? Y, claro, ya lo he dicho antes, que la primera continuación de Lazarillo, esa segunda parte anónima del año 55, claro, trabaja con esta tradición lucianesca, ¿no? Este autor anónimo coge al personaje Lazarillo, lo convierte en un atún y Lazarillo, como atún, vive en el mar, ¿no? En el reino de los peces, que es una especie de alegoría de la sociedad humana, ¿no? También es una sátira. Entonces esto es curioso porque estas obras como que tienen algo parecido a la novela picaresca, pero bueno, son también otra cosa, ¿no? Porque aquí el protagonista es un gallo, es un atún, ¿no? Es una sátira, ¿no? Así que no es exactamente lo mismo, pero tiene cosas parecidas. Y ahora quería decir algo más. ¿Qué quería decir? Sí, quería decir que, claro, esta tradición es importante, ¿no? Y se puede estudiar esa relación entre la literatura lucianesca y Lazarillo. Y Lazarillo en su época, ya lo he dicho, fue leído probablemente como ejemplo de literatura lucianesca, porque es que no había otras autobiografías, ¿no? Esto era lo más parecido, lo que más se le parecía a Lazarillo, ¿no? Entonces Lazarillo fue leído como ejemplo de literatura lucianesca y por eso fue imitado con ese ejemplo lucianesco. Y ya lo he dicho, hubo que esperar unos 50 años para que apareciera una segunda verdadera novela picaresca, que es Guzmán de Alfarache. Bien, entonces esto es interesante, ¿no? Como antecedente de Lazarillo y una posible influencia o una posible
literatura relacionada con la novela picaresca. Pero hay más ejemplos. Por ejemplo, esta novela de Apuleyo, escrita en latín, El asno de oro, es una novela también antigua del siglo II después de Cristo, latina, en latín. El asno de oro, ¿no? Entonces esto también es gracioso. El asno de oro, el protagonista primero es un hombre que luego se convierte en un burro. Esta vez es señor Ossel. Porque el personaje, me parece que hay un momento que mira por la ventana de una bruja, una mujer bruja que tiene una especie de ungüento, se pone el ungüento como must, y la bruja se convierte en una lechuza soba, ¿no? Y se va volando. Entonces el personaje dice, ah, qué bien, yo también quiero probar, ¿no? Eso. Entonces va a la casa de la bruja, coge el ungüento, se lo pone, pero se equivoca y no se convierte en un pájaro, sino que se convierte en un burro. Entonces luego lo venden y él entonces desde ese momento vive como burro y como también sirve, ¿no? Sirve a diferentes personas. Tiene un amo, luego otro amo, lo venden, lo van vendiendo y él va como sirviendo a la gente, ¿no? Entonces, claro, esto ya es parecido a lo que hace un pícaro, ¿no? Que también sirve a diferentes amos. Y así puede pasar por diferentes ambientes y observar a la gente, ¿no? Entonces, en el asno de oro se habla también de la vida cruel que tiene el burro, cómo la gente se comporta mal con él, ¿no? Es una novela también desidealizada, crítica. Pero no existe aquí el tema de la ascensión social, de querer subir en la jerarquía social. Ese tema, que sí está en Lazarillo, no está aquí, en el asno de oro. Entonces, claro, el asno de oro, que lo tengo aquí, es importante porque fue traducido al español en 1513. La traducción se publicó en 1513, ¿no? O sea que unas décadas antes del Lazarillo. Entonces aquí sí que puede haber una relación más directa porque la traducción al español se publicó en 1513. Así que esto también sería un antecedente del Lazarillo. Y la última cosa es esto, el Baldo. El Baldo, una obra escrita en 1545, publicada en español, y es una adaptación española de una obra escrita en latín, de una obra de un italiano. Este autor, Teófilo Folengo, escribe esto, Baldus, es una obra escrita en latín. Entonces esta obra, Baldus, luego se adapta al español, es una especie de traducción-adaptación, ¿no? Como ya he dicho, era muy común en la época como que prestarse los temas, la materia literaria y adaptarla o reescribirla, ¿no? Así que esto, el Baldo, no es exactamente una traducción, es una adaptación al español de esa obra. Entonces, en esta obra, el Baldo es una especie de novela de caballerías grotesca, ¿no? Es como si fuera una parodia de una novela de caballerías. Y hay dos personajes, uno se llama Cingar y otro se llama Falquetto. Y estos dos personajes, Cingar es un ladrón y también sirve a un ciego, igual que Lazarillo. Es un ladrón. Y Falquetto también es un personaje así como pícaro, y los dos cuentan su vida en primera persona. Así que aquí tenemos una narración en primera persona de una vida, de un personaje, digamos, de nivel bajo. Lo que pasa es que Falquetto, por ejemplo, es medio perro. Primero es perro y luego es medio perro o algo así, ¿no? Bueno, no lo sé muy bien, pero... pero claro, el esquema es parecido, ¿no? O sea, unos personajes de nivel social bajo cuentan su vida en primera persona. Así que esta obra, El Baldo, también puede estar relacionada con el Lazarillo de Tormes. Bien. Con todo esto solamente he querido explicar que, claro,
Lazarillo aparece como una aparición en la literatura de su tiempo. O sea, es una cosa muy, muy original y muy diferente. Pero sí que tiene antecedentes, sí que existían obras con algunos rasgos parecidos que probablemente están relacionadas con el Lazarillo, ¿no? Y así se puede explicar esa repentina aparición de una cosa tan original y tan innovadora como es el Lazarillo de Tormes. Bien, entonces... sí, entonces Lazarillo, vais a leer el principio, un fragmento. Lazarillo es un niño pobre que tiene que irse de su casa porque la familia no puede mantenerlo. Entonces la madre le busca un amo y ese amo es ciego, es un ciego. Entonces Lazarillo le sirve, ¿no? Le tiene que ayudar. Y ¿no? Entonces luego viaja con él. Luego deja al ciego, él se va con un cura, luego se va con un noble, etc. O sea que cambia de amos, sirve a diferentes amos y con cada uno tiene problemas, ¿no? Tiene que aprender a sobrevivir, tiene que aprender sí, a luchar, ¿no? Luchar por su, luchar por su vida. Y así vemos cómo el personaje se desarrolla, pasa de un ambiente a otro, pasa por diferentes ambientes y la novela, claro, aprovecha para criticar. La novela, Lazarillo, es crítica sobre todo con la iglesia. Sobre todo con la iglesia, y por eso Lazarillo fue censurado. Hay un Lazarillo censurado donde faltan partes, las partes más críticas, y esa obra censurada se suele llamar Lazarillo castigado, ¿no? Donde faltan partes, las partes más críticas. Y lo último que quiero decir es, para que lo entendáis, porque se menciona al principio, ya lo he dicho que es una carta, tiene forma epistolar, es una carta dirigida a vuestra merced, no se sabe quién es, o sea, no se explica en el texto, pero es una carta dirigida a alguien. Y Lázaro, el personaje, que escribe como adulto, Lázaro escribe la autobiografía en un momento que ya es adulto, se ha casado y tiene una mujer, ¿no? Tiene una mujer, se ha casado y sirve a un cura. Y dice al principio que escribe para explicar el caso, ¿no? Y eso luego se explica en el texto, lo sabemos al final, qué es este caso, ¿no? Escribe para explicar un como případ. Entonces luego se explica qué es. Lazarillo está casado y existe una sospecha de que su mujer es la amante del cura. Es la amante del cura. Y Lazarillo entonces escribe su autobiografía para explicar su vida y para defenderse, ¿no? Para enseñar que eso no es verdad, ¿no? Porque la gente a su alrededor dice que su mujer es la amante del cura y que Lazarillo es un tonto por haberse casado con una mujer que en realidad es la amante del cura. Claro, esto también es una crítica de una práctica que existía en la época. Los curas tenían amantes y esas mujeres trabajaban para ellos, eran cocineras o sirvientas, y estaban casadas, solían estar casadas para digamos, matar las sospechas. ¿No? Pero eran amantes de los curas, ¿no? Y claro, Lazarillo, la novela, se ríe de esto y critica, ¿no? Critica estas prácticas que se daban, ¿no? Que existían en la época. Bien, así que en casa tenéis que leer el fragmento de Lazarillo, pensar en las preguntas, intentar responderlas, y luego en clase comentamos ese fragmento y a lo mejor vamos a leer algún trozo más, ¿vale? Así que muchas gracias y
Esto es todo.